El anticresis es el derecho real ubicado en el lugar número 13, siempre tomando como base, claro está, la enumeración de los 14 derechos reales que se ha consagrado en el artículo 1887. Puede decirse también entonces que es el segundo de los derechos reales de garantía, que son los tres últimos, es decir, hipoteca, el derecho bajo análisis, esto es el anticresis, y también la prenda. Y este derecho es el derecho desconocido de los tres derechos reales de garantía. Es la figura que menos se utiliza, lo cual hace que sea conveniente, antes de analizar el concepto jurídico del artículo 2212, brindar una noción a grandes rasgos sobre el funcionamiento de este derecho real. Y para eso conviene tener en cuenta que la diferencia sustancial entre los tres derechos reales de garantía está dada o determinada por el objeto, porque la hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre un inmueble. La prenda es el derecho real de garantía que recae sobre un objeto mueble o créditos instrumentados. Y el anticresis es el derecho real de garantía que recae o se ejerce sobre los frutos de un objeto inmueble o mueble registrable. Este solo análisis ya brinda una idea de la finalidad y del modo de ejercicio de este derecho real, de modo tal que el acreedor hipotecario percibe su crédito mediante la venta en subasta del inmueble y luego la percepción de su crédito mediante el producido en la subasta. El derecho real de prenda funciona de manera semejante, porque el acreedor prendario también para la percepción de su crédito debe subastar, en principio, el objeto mueble como el cuadro o la estatua y cobrarse con el producido. El derecho real bajo estudio, es decir, el anticresis, faculta al acreedor para cobrarse con la percepción de frutos del objeto inmueble o mueble registrable. De modo tal, y por poner un ejemplo, que si necesito pedir prestada una suma de dinero y pongamos que no es una suma abultada, con lo cual no se justifica constituir derecho de hipoteca sobre el objeto, puedo ofrecer derecho de anticresis en garantía. Tómese por caso que soy titular de dominio de una casa urbana, la tengo con un contrato de locación en curso y el arrendatario me paga la suma mensual de 10.000 pesos en concepto de arrendamiento. Entonces puedo pedir prestado, por ejemplo, a un banco una suma de dinero, pongamos por caso la suma de 100.000 pesos. Esta persona jurídica, el banco me lo va a prestar, pero es claro que también me va a cobrar intereses, así que tendré que devolver, por ejemplo, en el plazo de un año, la suma de 120.000 pesos, es decir, 100 por capital que recibí en préstamo en virtud de un contrato de mutuo y 20 más que tendré que devolver por intereses. Entonces, puedo constituir derecho real de anticresis a favor del acreedor para que perciba su crédito, para que se cobre la totalidad del capital más intereses mediante la percepción de frutos. Por ejemplo, constituyo derecho real de anticresis sobre esta casa alquilada con el locatario que abona la suma de 10.000 pesos mensuales y en este caso la duración de este derecho real será de un año, puesto que en 12 meses el acreedor anticresista percibió la suma de 120.000 pesos, que es la que le adeudo. Una vez que percibe la totalidad de su crédito, el derecho real se extingue y, por supuesto, se vuelve al estado natural, que los frutos pertenecen
al titular de dominio, es decir, sigo cobrando los alquileres en el ejemplo yo que soy el propietario y que durante el plazo de un año fui deudor hacia este acreedor anticrecista. Dicho esto, paso a compartir en pantalla el artículo que es el número 2212 y que define el derecho real de anticresis para hacer un comentario sobre el texto legal. Ahora está en pantalla la norma aludida. Véase que dispone lo siguiente. La anticresis es el derecho real de garantía, es decir, que integra el grupo de los tres últimos derechos, como se dijo, junto con la hipoteca y con la prenda. Luego se menciona el objeto, porque indica que recae sobre cosas registrables, es decir, inmuebles y también muebles registrables, y se pasa a mencionar o a indicar a grandes rasgos el funcionamiento, porque se consagra lo siguiente. La entrega del objeto debe hacerse al acreedor o también a un tercero y se autoriza a el acreedor a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Es decir, visto desde la óptica del titular, del acreedor anticrecista, la percepción de frutos debe imputarlos a la percepción de su crédito. Véase entonces que de manera coherente el artículo 2215 dispone lo siguiente. El acreedor adquiere el derecho de usar la cosa dada en anticresis y percibir sus frutos. Y luego se establece que los frutos se imputan primero a gastos e intereses y luego al capital, con lo cual termina satisfecho en cuanto a la percepción del crédito y en esa oportunidad debe restituir el objeto al propietario, es decir, al constituyente. Quizás una de las utilidades más trascendentes del derecho real de anticresis es que puede ser constituido por el usufructuario. Entonces, este derecho es el que permite al usufructuario acceder al crédito, porque el titular de usufructo, como si yo, se parte de la base, soy titular de dominio y constituyo usufructo a favor de Juan Pérez, este Juan Pérez no puede acceder a un crédito hipotecario porque no puede constituir hipoteca sobre un objeto que no es de su propiedad, porque el usufructuario es titular de un derecho real sobre cosa ajena, es decir, que el propietario sigo siendo yo. Pero como los frutos sí pertenecen al usufructuario, los retira el usufructuario, este sujeto, este Juan Pérez, este usufructuario, tiene la posibilidad de acceder al crédito ofreciendo garantía anticrética. Entonces, luego quien le preste la suma de dinero a este usufructuario, a Juan Pérez, puede percibir la restitución de su capital más los intereses mediante el ejercicio de este derecho real del derecho de anticresis. En la parte de abajo de la pantalla se ha transcrito un artículo en el cual se comentó el caso paradigmático, uno de los casos que suelen citarse como ejemplo de aplicación de este derecho real, por lo conocido, que es el caso de Galerías Pacífico. Cuando era necesario restaurar el inmueble donde funciona este centro comercial, Galerías Pacífico, se formó una sociedad, que acá se menciona, que es Galería Pacífico S.A., que tomó a su cargo todos los gastos de restauración. Y luego, para cobrarse el capital invertido y, por supuesto, también un margen en carácter de beneficio, se utilizó este derecho real de anticresis, con lo cual la explotación del centro comercial de Galerías Pacífico, que por supuesto genera frutos, son imputables o se imputaron
el pago de la deuda que Ferrocarriles Argentinos, que era el titular de dominio de ese inmueble, es decir, el Estado Nacional por medio de Ferrocarriles Argentinos, constituyó derecho de anticresis a favor de Galerías Pacífico S.A. para que pueda percibirse su crédito. Pausando el video, a quien le interese puede leer el comentario, no lo hago yo porque considero que es demasiado extenso. Dejo de compartir pantalla entonces y agradezco a quienes tengan la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.